Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Yo creo que estamos ahora entrando en una etapa muy importante también, muy crítica, hay que decirlo, de esta circunstancia que nos reúne a todo este bloque de América del Norte, porque esta misma semana el diario de Washington Post puso un editorial donde habla de la importancia en que su gobierno, el gobierno estadounidense, tenga mayores acercamientos, lo que es más contextos de exigencia, porque los acercamientos pues sí han existido desde la lógica de las relaciones bilaterales. Ahora que estamos tratando muchos temas muy complejos y que van a ponerse quizá peor, desde la lógica del Tratado de Libre Comercio y su etapa en el TEMEC, y creo que ese contexto de reclamación ahora tiene que ver más con la idea en que el diario, por lo menos así lo apunta, en que la democracia sea el punto central en donde ponga todos sus esfuerzos el gobierno, la administración Biden, precisamente para que el nuestro sea reconocido ahora mismo como una relación mucho más cercana en el sentido de que se respetan las reglas del juego. No porque formalmente no tengamos una forma de democracia, el problema está en que nosotros, tal como somos vistos por nuestros socios, hay que recordarlo así, es la relación quizá más importante que tiene Estados Unidos alrededor del mundo, no tanto con Canadá, aunque son también nuestros asociados, la que tiene México y Estados Unidos. Entonces me parece que ese es un planteamiento muy importante el que hace Estados Unidos, dado que desde la lógica de los medios de comunicación, que nos recuerda muy bien la idea de que por todas las avenidas de la democracia están incluidos todos los rubros de la vida pública de nuestros países, es decir, la importancia de que tengamos la división de poderes, que haya respeto por las reglas del juego, que se honre la Constitución, las leyes, que también existan formas de convivencia en donde los gobiernos representativos sí atiendan las demandas que le exige su propia sociedad en materia de política, de desarrollo, que atiendan con política pública o gubernamental las muy sentidas demandas sociales. Y creo que tiene razón allí a poner el foco en esa lógica de su editorial el diario, porque además también nosotros tenemos una circunstancia hacia adentro en la República Mexicana muy crítica, porque todos lo perciben y todos se dan cuenta que estamos teniendo un problema muy importante, precisamente a partir de que la democracia está en serios riesgos y que quizá están ahora muy cerca de lograrlo, como dirán algunos, el tener en cuenta, por ejemplo, que en las horas más recientes, lo acaba de decir la coalición gobernante, en el caso concreto de la Cámara de Diputados, en que las iniciativas en materia presidencial electoral, ya en el orden legal, que ya sabemos que todas son inconstitucionales y por tanto ilegales, en el sentido de que van a votarlas, se supone en conjunto lo mismo Morena que PT que el Partido Verde, pues tienen ese grave problema de que al ir en contra de la Constitución o al ir al margen de nuestras leyes, necesariamente tendrán que ir también contra nuestro país. Entonces, me parece que el ángulo que pone allí en el foco de toda la atención y que lo haga un medio de comunicación tiene la mayor importancia para rescatar esa defensa de todas nuestras instituciones, que son precisamente el modo de ser, el modo natural de interactuar entre los mexicanos, y que abandonemos paso a paso esa propuesta que tiene, por lo menos desde el punto de vista funcionando, la idea del presidente de ponernos a disputar la arena política entre los mexicanos como si nosotros fuéramos los adversarios, cuando claramente el problema está precisamente en que el gobierno debe mostrar, como dice algún autor muy bueno, la capacidad para gobernar, que ese es precisamente el problema al que se enfrenta el presidente hoy, dado que es tan precaria su condición en el gobierno, no la suya propia de su popularidad, porque es tan precaria, me refiero a que no alcanza ni para que el público le apruebe sus indicadores, en los que básicamente en economía, en sociedad, en cualquier rubro que uno quiera revisar de la administración, está reprobado su administración.
aunque su nivel de aceptación sea muy bueno. Es esa precariedad la que le anuncia la necesidad de que vaya a la conquista, a conculcar nuestras libertades a través de la captura de todo lo que queda o el baluarte que le queda al país de su democracia. Y allí me parece que está, por tanto, la fortaleza de que un medio de comunicación siempre ponga por encima el derecho de la información, el derecho a saber, y hace para mí una muy importante vocación, me hace recordar a ese clásico de la literatura y también de la práctica, por cierto, a Tocqueville, cuando nos dice que la libertad de expresión y la libertad de prensa deben defenderse, no por los bienes que generan por sí mismos, sino por los males que gracias a su desempeño diario, cotidiano, contribuyen a impedir. Y esa es la función primigenia me parece, todo lo que deben seguir cumpliendo los medios de comunicación ahora mismo y en el horizonte del futuro, porque ese es el cometido central del derecho de la información, del derecho a saber.